Hoy nos tocaría entrar un poco con la cuestión de la metafísica de Aristóteles, que es un asunto interesante, pero realmente complejo, ¿no? Bueno, yo ahí en el guioncillo que les envié al comienzo, pues digo un poco algo de los temas que ahí se tratan, pero advirtiendo que, bueno, o sea, no se puede considerar que sea un tratado muy sistemático, ¿no? De hecho, bueno, los historiadores suelen decir que el primer trabajo metafísico, ya con un orden sistemático, pues habría que situarlo en el siglo XVI, que son las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, ¿no? Esto ya sí que es una cosa realmente ordenada. Lo de Aristóteles, bueno, también es curioso un poco el origen del nombre, según algunos, ¿no? Realmente se puede decir que es casi un poco curioso, ¿no? La palabra metafísica, pues parece que es la flexión nominal de un sintagma griego que es ta, meta, ta, física, bibla, que significa los libros que están detrás, sí, detrás de los libros de la física, ¿no? Al parecer, Andrónico de Rodas, que es un poco el que recopiló los escritos de Aristóteles, bueno, los escritos aristotélicos, vaya, lo que debía estar más o menos guardado pues en el Liceo como escritos de Aristóteles o apuntes que habían tomado, ¿verdad? Pues los asistentes al... No sé si ahí parece que hay interferencia. No sé si María José tiene el... Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María José? Muy bien. Bueno, pues la cuestión es que, al parecer, este tal Andrónico de Rodas, que fue el que recopiló un poco los escritos aristotélicos, no solo los del maestro, ¿no?, sino también pues cosas de los discípulos que asistían a su enseñanza peripatética allí en el Liceo, pues encontró, claro, escritos que tenían un tema bastante claro, como los de la lógica, luego pues escritos muy variados, pero con temas relativamente concretos, los escritos de biología, pues de botánica, de zoología, de mineralogía, las cosas sobre los meteoros, luego pues los escritos de física, o sea, todo esto que hablábamos la última vez, ¿no? Pues la física filosófica, el tratado sobre el alma, que también está integrado dentro más o menos de la filosofía natural de Aristóteles, y luego una serie de escritos sobre asuntos bastante variados y bastante raros, dice Andrónico, ¿no? O sea, que él no sabía muy bien cómo catalogar, digamos, dentro del corpus aristotélico. Bueno, y entonces, al parecer le dio ese nombre curioso, que es, bueno, pues los escritos que van después de los de física, ¿no? De los libros de la física. Pues ese es el origen, según parece, de la expresión metafísica, en griego.
Bueno, y también un poco el origen del sentido en el que se usa esa palabra cuando se emplea como adjetivo, ¿no? Bueno, pues un discurso metafísico, pues es más o menos un discurso así como muy abstracto, como muy alejado. Bueno, esto es la acepción, digamos, vulgar, que mucha gente no experta en estas cosas pues se emplea, ¿no? Bueno, pues como un discurso, pues esto, muy lejano a la realidad, a las cosas. Bueno, evidentemente que trata sobre cuestiones que no se ven, ¿no? Esto es el sentido, digamos, adjetivo de lo metafísico, lo que está más allá de lo físico, ¿no? Más allá de lo observable, de lo categorizable, de lo que podemos ver, ¿no? Y sin duda, pues eso tiene algo de justicia. Obviamente, los temas de los que trata Aristóteles, ya digo, en esos 14 libros que componen la metafísica, de una forma muy poco sistemática y algunas veces un poquitín errática, o sea que no se sabe muy bien, se sabe por dónde empieza, pero no se sabe muy bien cómo sigue y por dónde acaba, ¿no? Pero más o menos sí que se puede apreciar que los temas, por lo menos los temas fundamentales, pues son la cuestión de la sustancia. ¿Qué significa eso de la sustancia? ¿Qué formas y qué criterios fundamentales puede haber de sustantividad? ¿Qué es esto del acto puro? O sea, de Dios como primer motor inmóvil o como causa incausada de todo. ¿Qué es eso de la potencia y el acto? Bueno, y luego también en ese libro, de una forma un poquito más extensa que en otros trabajos, se habla de algo que también vimos aquí cuando hablábamos de las virtudes intelectuales, ¿no? De los hábitos dianoéticos, concretamente del hábito de los principios, lo que Aristóteles llama nous, concretamente el hábito de los principios, ¿no? Bueno, pues también la metafísica piensa Aristóteles que es una ciencia sobre los principios, los primeros principios, ¿no? Los primeros axiomas lógicos y ontológicos. Pero en cualquier caso, lo que se ve claro es que son temas, oiga usted, que no son realidades visibles, vaya. Esto de la sustancia, la sustantividad, el ser sujeto de accidentes, esto de Dios y tal, esto de los principios, no es como, pues no sé, no es como los insectos, ¿no? O como las piedras, o como las plantas, o como las leyes del silogismo, o como el tratado de retórica o de poética, ¿no? Pues que hablan de cosas que todos podemos, no sé. Bueno, claro, cuando pasamos ya un poco a la acepción sustantiva de la palabra, o sea, no solamente a lo que significa metafísica como adjetivo, ¿no? Sino al sustantivo metafísica, pues claro, ya tendríamos que pensar en algo parecido a un cuerpo de doctrinas, es decir, a una ciencia, a un conjunto, digamos, de saberes más o menos ordenados. Ya digo que esto no se le puede pedir a la metafísica de Aristóteles. Pero sí que hay claramente varias indicaciones muy interesantes, sobre todo al comienzo, en el libro primero, en la línea de que hace falta digamos, una ciencia que arquitectónicamente
esté, por decirlo así, al principio. No en el sentido cronológico, no en el sentido de que haya que empezar por ella. Más bien, en sentido cronológico, a ella hay que llegar más bien al final, ¿no? Después de haber hablado de las cosas que tenemos más cercanas, o sea, de la naturaleza, pues de la física, de todas estas cosas que habla la filosofía natural, ¿no? Pero sí una ciencia primera en el sentido axiológico, en cuanto a su valor, digamos, en cuanto a su valor arquitectónico, es decir, en cuanto a que supone, por decirlo así, la piedra de toque, la piedra angular que sostiene todo el edificio del saber. Es decir, todo el saber filosófico, en cierto modo, depende, según Aristóteles, de lo que podamos llegar a saber, lo que podamos decir sobre estas grandes cuestiones. Dios, la sustancia y el ser, que es, por decirlo así, el tema capital, ¿no? Y esa es la razón por la que Aristóteles, al comienzo del primer libro de la metafísica, dice que la metafísica es filosofía primera. Proté filosofía, dice en griego, ¿no? Repito, no en sentido cronológico, sino en este sentido arquitectónico o axiológico, la más importante. Es la forma más exigente de teoría y además es la forma prototípica de sabiduría. Realmente, de acuerdo con la clasificación que él hace de las virtudes dianoéticas, que también vimos en su momento, la metafísica pertenecería, digamos, a esos dos géneros, tanto a la ciencia, porque es un saber no solamente sobre algo, sino sobre las causas de ese algo. La metafísica es ciencia porque no se pregunta solamente por el ser, sino por las causas del ser, y radicalmente por la causa última del ser, que es el ser absoluto, ¿no? El ser de Dios. Pero también estaría, por decirlo así, en el espacio de la sabiduría. Normalmente las ciencias, claro, se mueven en el rango de las causas más inmediatas a los efectos, digamos, a los fenómenos que cada una de ellas estudia, ¿no? La metafísica es ciencia porque se interesa por las causas, pero es sabiduría porque no se interesa solo por las causas próximas, sino que en último término intenta profundizar, ir, digamos, a la raíz última, aquello, en último término, a lo que hay que remontarse para dar una explicación, una razón lo más cabal, más completa posible de la realidad. Y desde luego el discurso metafísico es el más radical desde el punto de vista teórico que la inteligencia humana puede desarrollar, ¿no? Que es el discurso que se pregunta por el ser de las cosas. Esto es lo más radical que tienen las cosas, es que son, ¿no? Es decir, que haya un discurso que se cuestione el ser de las cosas, que tematice, digamos, que convierta en su objeto de atención algo que por otro lado pues uno puede considerar que es lo más elemental, ¿no? Lo más incluso trivial, ¿no? Que se puede decir de la realidad, pues mire usted, es que hay cosas, ¿no? O sea que el mundo existe, ¿eh?
Bueno, pues eso desde la perspectiva propia del saber primario, de la sabiduría, digamos, más radical, eso está muy lejos de ser trivial. Eso es realmente lo más profundo y lo más curioso que ha ocurrido. Y es que haya cosas. Y la razón de eso es que, claro, el ser de las cosas o las cosas que nosotros conocemos en este mundo, incluidos nosotros, también es algo que nos pasa a nosotros, tienen una propiedad que en metafísica se designa con la palabra contingencia. O sea, todos los seres de los que nosotros tenemos experiencia, incluidos nosotros mismos, son contingentes. Eso quiere decir que son, pero podrían no haber sido. E incluso podrían dejar de ser. Es decir, son, pero no son necesariamente. Lo contrario de lo contingente es lo necesario. Lo contingente es lo que es, pero a lo que le podría ocurrir el no ser, o bien porque no hubiera llegado a ser nunca, o bien porque deje de ser, mientras que lo necesario es lo que es y no puede no ser. O sea, a lo necesario no le puede ocurrir el no ser, digamos. Bueno, pues si uno abre los ojos, bueno, los ojos de la inteligencia, a la realidad que nos rodea, incluso a nuestra propia realidad, nos damos cuenta de que esto de la contingencia es un rasgo que caracteriza a todo lo que forma parte de este mundo, ¿no? Con lo cual, en el fondo, hay que decir que todos los seres de los que tenemos experiencia son de hecho, pero no de derecho. Valga decirlo así, ¿no? O sea, no les es imposible el no ser. Por dos razones básicas, como he dicho antes, ¿no? Primero, porque podrían dejar de ser. Al igual que han accedido al ser, podría cancelarse su ser, ¿no? Y segundo, por eso, porque si alguna vez no han sido, o alguna vez pueden dejar de ser, pues entonces el no ser no, es una posibilidad para ellos, aunque de hecho sean. Esto quiere decir que todo ser contingente ha comenzado a ser. O sea, su ser es un acontecimiento, es algo que les acontece. Ahora bien, si todo es contingente y por tanto todo ha ocurrido, es decir, todo ha comenzado a ser, ha emergido en el ser, pues entonces tuvo que haber un momento en el que no había nada. Porque comenzar a ser no tiene sentido sin haber no sido antes, ¿no? Ahora bien, si hubo un momento en que no había nada, puesto que la nada no es, y por tanto la nada no puede hacer nada, y tampoco se puede hacer nada con la nada, digamos, la nada no puede ser sujeto ni pasivo ni activo de nada. La nada no da nada de sí. No puede, digamos, no cabe, no cabe que la nada se mude en ser, porque para poder cambiar hace falta ser, y tampoco es posible que el ser se mude en la nada. O sea, tampoco es posible, digamos, que un cambio real consistiese justamente en dejar de ser. Eso no sería propiamente un cambio. O sea, sería el surgimiento del ser sería una emergencia absoluta
y la desaparición del ser pues sería una aniquilación absoluta, pero en ningún caso estamos ante un cambio, porque insisto, para cambiar hace falta ser al principio, al final y durante el cambio. Cosa que evidentemente si la nada es o bien término inicial o bien término final del cambio, pues entonces la nada no puede cambiarse en nada y nada puede, digamos, cambiarse en nada. Bueno, me estoy haciendo un lío lingüístico, pero o sea, el asunto fundamental es este, ¿no? Que si todo es contingente, todo ha comenzado a ser. Y si todo ha comenzado a ser, entonces hubo un momento en que no había nada. Entonces, ¿cómo es posible que la nada se mude en el ser? Pues este es digamos, esta es la razón por la que, desde el punto de vista del metafísico, o sea, desde el punto de vista de un saber que intenta ser radical máximamente, o sea, llegar hasta la raíz última de lo que nosotros podemos explicar, ¿no?, de las cosas, pues tiene que asombrarse, como les gusta mucho decir a los griegos, ¿no? El thaumatsei, ¿no? El asombro, tiene que, no sé, inquietarse, cuestionarse, ¿por qué hay ser? ¿Por qué hay ser? Y no más bien la nada, que sería lo lógico en caso de que todo ser fuese contingente, es decir, que nunca hubiera llegado a ser. Con lo cual, en el fondo, para dar razón de eso, hace falta acudir a la idea de un ser que es una excepción a la contingencia. O sea, un ser que no ha comenzado a ser. Un ser que es la razón de ser de todos los demás seres y que justamente los ha puesto en el ser a ellos. Que es precisamente la noción del acto puro, la noción del primer motor inmóvil, de la primera causa incausada, del ser absolutamente necesario, es decir, del ser para el que el no ser es imposible, o sea, no es ninguna posibilidad, ¿no? Y esto es justamente la razón por la que para Aristóteles la filosofía primera tiene que cuestionarse estas dos preguntas, ¿no? Por el ser y por Dios. O sea, en el fondo, por el ser finito, el ser de las cosas del mundo, y por el ser infinito, que es justamente la razón de ser de todo lo finito. Todo lo que no es Dios depende de Dios, mientras que Dios no depende de nada, ni siquiera de sí mismo. Lo propio de Dios es no depender. O sea, eso es lo que significa el ser absoluto. El ser que está absuelto, o sea, desligado de toda relación de dependencia. Bueno, y este es el tema fundamental de la metafísica de Aristóteles, y yo creo que después de Aristóteles, de todos los filósofos, más o menos en el linaje socrático, pues que se han planteado cuestiones metafísicas. Por ejemplo, Heidegger claramente, aunque él llega a respuestas muy distintas a las que llegó Aristóteles, ¿no? Pero él está convencido de que la metafísica es la parte mollar de la filosofía y de que los dos temas esenciales que tiene que plantearse es esto, ¿no? Heidegger dice que la metafísica es ontoteología, o sea, un logos, un discurso racional que a la vez tematiza el ente
ontos, y la causa del ente, que es lo que en griego se llama theos, theou, que es lo que en latín se traduce como Deus y nosotros llamamos Dios. Bueno, pues eso en griego es la sustantivación, la forma nominal del verbo tisemi, que significa poner, poner. Es también lo que está en la raíz, por ejemplo, de la palabra tesis, que es una palabra griega igualmente, ¿no? Tesis es una postura, es una posición, ¿no? Es algo que alguien pone o propone, ¿no? Eso es una tesis, ¿no? Bueno, pues Dios es el que pone en el ser a todo lo que no es Él. Eso es lo que significa el ser absoluto, o en griego la palabra Dios, Theos, o como traducen algunos mal, Zeus, ¿no? Bueno, pues, esto, claro, por un lado, pues es muy metafísico en el sentido adjetivo, o sea, claro, es una ciencia que trata sobre cosas que están aparentemente muy lejos de lo que vemos, está más allá de lo que se ve, esto es el sentido adjetivo de la expresión metafísica, ¿no? Pero por otro lado, claro, es un discurso obviamente filosófico, obviamente teórico, de gran tonelaje y de gran alcance teórico, probablemente el mayor, la forma, digamos, más exigente de teoría que puede haber es la metafísica, ¿no? Y ya digo, aunque en Aristóteles, pues de una forma más bien asistemática, pues luego ya después de Aristóteles y pensando fundamentalmente sobre lo que Aristóteles dice en estos 14 libros, bueno, originariamente eran 12, pero Andrónico añadió 2 que tienen, digamos, una autoría un poco espuria, pero que encajan bastante bien con lo que dice, lo que sí se sabe con seguridad que escribió Aristóteles. Son 12 libros. En fin, ahí está, ya digo, de forma un poquito errática y asistemática, pero está lo fundamental que luego otros, leyendo estos textos, ¿verdad?, pues han desarrollado pues en forma ya un poquito más de un cuerpo de doctrinas, un cuerpo de preguntas y respuestas con una organización argumental dialéctica, o sea, con el propósito de ser contrastables en una discusión racional y ser, digamos, objeto de una prueba lógica, de una, obviamente no de una verificación empírica, pero sí se puede hacer un tratamiento, digamos, de su validez como argumento, ¿no? Bueno, y esto es lo que ha sido la metafísica como ciencia, o lo que ha sido la metafísica como discurso, ya en casi todos los filósofos importantes. No ha habido ningún filósofo de raza, digamos, que no haya afrontado radicalmente la cuestión de Dios muy en serio, o sea, muy directamente. Esto es el tema filosófico por antonomasia y probablemente uno de los argumentos que han consumido más neuronas en el gremio filosófico, ¿no? Pues, ¿qué se puede decir del ser finito y qué se puede decir del ser infinito? En primer lugar, si se puede realmente decir que Dios sea algo más que una idea. Es decir, porque idea de Dios tiene todo ser racional, ¿no? Pero claro, la cuestión fundamental es ver si, además de la idea de Dios, o sea, si la idea de Dios se corresponde con algún ser extramental. O sea, si hay algo así como Dios, aparte y con independencia de nuestras ideas sobre él, ¿no? Ya, esto es lo que ha consumido más energías
probablemente en el gremio filosófico, ¿no? Esta cuestión. Y, bueno, en caso de que lo haya, pues, ¿qué podemos decir filosóficamente sobre él? Es importante, de todas maneras, para comprender a Aristóteles, que la metafísica tiene que llegar a la pregunta sobre Dios, y desde luego no puede obviarla, pero después de preguntarse por el ser de las cosas que nosotros vemos en el mundo. Y ciertamente yo creo que todo el corpus aristotélico es, o sea, incluso didácticamente pone muy claramente de relieve esto, ¿no? O sea, que la metafísica, aunque sea el saber de mayor categoría, tiene que llegar al final, después de haber hecho la lógica, de haber hecho la filosofía natural, de haber hecho la antropología con la psicología racional, la retórica, la poética, incluso el discurso práctico, ¿verdad? Pues la política, la ética. O sea, hablar sobre las cosas, digamos, que tenemos más cercanas. O hablar también sobre los temas humanos, ¿no? Los temas éticos, los temas políticos, obviamente. La metafísica, y sobre todo el capítulo de metafísica que está dedicado a Dios, digamos, es un discurso, digamos, que solamente puede hacerse en la línea de buscar la raíz última, es decir, aquello a lo que en último término tenemos que remitirnos, ¿pero para qué? Pues para dar razón de todo lo demás que sí que vemos y constatamos en el mundo. Y esto, por ejemplo, en Tomás de Aquino, que es un gran aristotélico medieval, pues también es muy claro, ¿no? A Dios llegamos como causa invisible de efectos que sí son visibles. Ahora bien, que ni serían visibles si en último término no estuvieran causados, ¿verdad?, por algo que efectivamente nos es más lejano, que es el ser absoluto, que es Dios, ¿no? Claro, en ese sentido, pues antes de plantear la cuestión de Dios, la metafísica de Aristóteles se tiene que plantear, pues, la cuestión del ser en cuanto ser. O sea, ¿qué significa eso de ser? ¿Qué tipos fundamentales, cuáles son los modos, digamos, cardinales de ser que podemos encontrar en el mundo? La metafísica de Aristóteles yo creo que no se puede interpretar como una categorización exhaustiva de los modos de ser, a diferencia de lo que pasa en la lógica. En la lógica uno sí que encuentra clasificaciones verdaderamente exhaustivas, muy finas, muy bien cribadas, pues por ejemplo, de los modos del silogismo, las reglas del silogismo, las formas en las que un silogismo puede aparentar que concluye, pero realmente no concluir, o sea, todas las posibles formas de los sofismas, ¿no?, de los argumentos meramente aparentes, ¿no? Pues todo eso, la lógica realmente, eso sí que es un discurso súper bien ordenado, en el cual el todo y las partes, por decirlo así, están perfectamente en su sitio y no se llega al todo, ¿verdad?, pues sin haber analizado cada una de las partes exhaustivamente. O sea, todo el trabajo, digamos, de definición, de distinción y de clasificación que hace Aristóteles, sobre todo en la lógica, pero bueno, luego también en la ciencia natural, pues cuando estudia los bichos, los insectos, las piedras y tal, pues es muy cuidadoso a la hora de clasificarlos, de encontrar diferencias específicas,
que hacen posible la clasificación en especies, en subespecies, en subgéneros, en familias, etcétera, pues todo eso es profundamente aristotélico, ¿no? Y es un poco luego lo que el famoso Porfirio, ¿verdad? Pues regularizó en el famoso árbol de Porfirio, ¿no? Que tiene un tronco, ramas y luego subramas dependientes de cada una de las ramas. Pero en el fondo todo eso es, bueno, una especie de ilustración, yo diría casi metafórica, pues de todo un trabajo de acribia conceptual realmente exhaustivo que hace Aristóteles, pues cuando habla de las cosas del mundo, de los seres naturales, y cuando habla de nuestra manera de conocerlos ordenadamente, o sea, científicamente, ¿no? Es lo que pretende ser la lógica. Y, claro, curiosamente, cuando habla de ontología, o sea, de los modos, las categorías fundamentales del ser, los predicamentos, que así se traduce en latín, ¿no? La palabra categoría en griego, que es más o menos eso, tipo, ¿no? Eso es una categoría, pues un tipo, una clase, que puede ser más amplia o menos amplia, puede ser más genérica. Los géneros, digamos, son clases más amplias y las especies son clases más reducidas y las subespecies, etc. Pues curiosamente Aristóteles no pretende ni mucho menos hacer una clasificación exhaustiva de los modos del ser, como sí hace, ¿verdad?, pues con los animales o con las plantas o con los bichos o con los silogismos o con los sofismas, etc. Es una clasificación, yo diría, muy rudimentaria, muy básica, muy cardinal, ¿no? Hay como, según él, 10 grandes géneros o clases de lo ente. Por un lado está la sustancia, el ser en sí, y por otro lado están los 9 accidentes, ¿no? Que son 9 modos de ser en otro. Pero luego vas analizando un poco cada una de esas categorías, cada uno de esos predicamentos, es decir, cada una de las formas en las cuales se puede decir de algo que es ente, eso es lo que significa predicamento o categoría, ¿no? Y realmente pues se ve que no es que no esté pensado, está pensado, claro que sí, Aristóteles es un gran pensador, pero no está pensado con un criterio excesivamente analítico, digamos, con una acribia, no sé, muy sofisticada, ¿no? No, yo creo que es bastante primaria, o sea, es un vistazo muy genérico a usted. Y algunos filósofos seguidores de Aristóteles han intentado corregir un poco la tabla de las categorías aristotélicas. Y yo creo que con algo de razón, o sea, porque es francamente mejorable. Pero en cualquier caso creo que para Aristóteles eso es una cuestión relativamente secundaria. La cuestión de los modos de ser y de la clasificación. Y de hecho, insisto, esa clasificación solamente se queda en los modos más genéricos, o sea, en los géneros supremos del ente. No desciende a los subgéneros o a las especies, tal. Eso ya es más bien propio de otras ciencias, las filosofías segundas, no de la filosofía primera, ¿no? Lo que más le importa es investigar a fondo qué significa eso de ser y de qué maneras básicamente se puede emplear la palabra ser. O sea, él dice que el ser es una noción análoga y que se puede predicar en sentidos
distintos, aunque entre todos esos distintos sentidos pueda haber ciertos elementos comunes que hacen posible una comparación. Eso también es lo que significa una analogía, ¿no? Hacer una analogía entre dos cosas es compararlas, ¿no? Pues hay diversos sentidos del ser que tienen entre ellos algunos elementos coincidentes y otros obviamente divergentes. Si todo fuese coincidencia, pues entonces no serían distintos, serían uno y el mismo, ¿no? Pero aunque haya divergencia, también hay un elemento común que hace posible la analogía, la comparación. ¿Cuáles son esos, digamos, ámbitos donde se puede detectar esta flexibilidad analógica de la noción de ente según Aristóteles? Esto es lo que desarrollan los primeros libros hasta el séptimo de la metafísica, ¿no? Pues claramente el primero de los sentidos es este que he mencionado, ¿no? El de la sustancia y los accidentes, que son las categorías, los géneros supremos, las formas más amplias en las que se puede predicar de algo que es, ¿no? O bien de la sustancia, que es lo que es en sí, o bien de los accidentes, que son en otro. Eso técnicamente en filosofía se expresa con la palabra inherencia, ser en otro. Eso es inherir, ¿no? Es decir, necesitar de un sujeto distinto en el que ser. Por ejemplo, una cualidad cromática, el color, ¿no? Pues el color no puede ser en sí, ¿no? El marrón no existe en sí. Lo que existe en el mueble marrón, este que tengo detrás, existe pues, en la chaqueta marrón, existe pues, en un cartón que es marrón, pero el marrón en sí no es, ¿no? O la cantidad, por ejemplo, una cantidad numérica, pues tampoco es en sí, un 4, ¿no? Lo que hay es 4 pelotas de tenis o 4 escobas o 4 cubos de basura, ¿no? O 4 personas. Pero el 4 en sí, ¿no? Bueno, desde luego los matemáticos hipostasían, como se suele decir, o sea, convierten en algo sustantivo el ser 4. Pero porque la matemática lo que hace es hablar de, no de la realidad, sino de entes de razón, ¿no? O sea, de puras irrealidades, aunque hablan muy en serio y hablan muy objetivamente. Esto también es una cosa bastante misteriosa. Pero efectivamente los entes matemáticos no... Por mucho que el matemático los hipostasíe, digamos, los sustantivice, los trate como si fueran cosas o sustancias, son completamente irreales, ¿no? Nadie ha visto un coseno, ni una hipotenusa, ni un cateto, ni 8, mucho menos el número pi, ¿no? Y sin embargo, todos esos conceptos sustantivos, pues efectivamente los maneja la mente matemática como si fueran, pero no son. No son tal como los piensa el matemático. Evidentemente sí que es pues un conjunto de 4 pelotas de tenis, eso sí que es real, ¿no? O sí que es verdad, oye usted, una mesa cuadrada. Pero lo que es absolutamente irreal es la cuadrangularidad en sí, o sea, separada del ser mesa o del ser folio, ¿no? Este folio pues es cuadrangular. Y el folio, por supuesto, que existe, es una sustancia. Pero la cuadratura del folio no es en sí. Y mucho menos puede existir fuera de los cuerpos cuadrangulares, ¿no? Bueno, pues esto de ser en sí, ser en otro, y luego además distinguir el ser en otro de otras formas, digamos, que pueden parecerse al ser, pero que no son,
Por ejemplo, el caso de los números, las figuras geométricas, que son puros entes de razón. Pues es un poco el tema de... Pero ya digo, una clasificación muy primaria, muy elemental, sin entrar en grandes dibujos ni en grandes subgéneros o análisis. Bueno, claro, ahí también se trata de los diversos criterios de sustancialidad. O sea, ¿con qué criterios podemos contar para decidir que algo es en sí? Y ahí analiza Aristóteles pues, algunas nociones que son bastante parejas a la noción de lo en sí, de la sustancia, como son la noción de esencia, la noción de naturaleza, en el fondo vienen a significar cosas muy parecidas, ¿no? Aunque no es exactamente lo mismo. O sea, la esencia o la naturaleza, digamos, no son propiamente entes, ¿no? Sino que son los modos de ser de ciertos entes que llamamos sustancias. Aunque también hay modos de ser accidentales. Por ejemplo, es un modo de ser y por tanto una esencia y tiene su naturaleza el color, que sin embargo no es en sí, es un accidente, ¿no? O ciertas otras cualidades sensibles, tiene una naturaleza concreta y real, pues, por ejemplo, ciertas formas de relación, que también es algo que no es sustantivo, sino que es adjetivo. Es un accidente la relación. La amistad, por ejemplo, no es en sí. La amistad es real, pero es real en otro, es decir, en los amigos. Y los amigos, que son sujetos de la amistad, no consisten en la amistad que ellos sujetan. O sea, yo no soy el amor que tengo hacia otra persona, ¿no? Sino que, más bien al contrario, el amor que yo tengo hacia otra persona es en mí. Y bueno, y confío que también a lo mejor en la otra persona, si se trata de la esperanza razonable de que sea un amor correspondido, ¿no? O la relación, por ejemplo, de filiación. Yo soy hijo de mi padre, pero yo no soy mi filiación con mi padre. Según los cristianos, eso sí que se podría decir de Dios. O sea, la filiación de Dios, es la segunda persona, es el Hijo. Y el amor de Dios, es la tercera persona, el Espíritu Santo. Pero claro, esto es algo que saben los cristianos y además lo saben porque el mismo Dios se lo ha revelado. Pero desde el punto de vista natural, digamos, por la razón natural, evidentemente, si Dios no lo hubiera revelado, pues eso no lo sabríamos. Lo que nosotros podemos saber de Dios a partir de lo que sabemos del mundo que vemos es que la relación no es sustantiva, sino adjetiva. Es un modo de ser real y por tanto es una esencia, tiene una naturaleza y por tanto es definible, pero es un modo de ser accidental. O sea, es un modo de ser que necesita ser sujetado en el ser por otro. Concretamente por una sustancia, ¿no? Bueno, pues también, por ejemplo, la noción de universal, ¿no? Kazolú en griego, ¿no? Lo universal. Pues eso es una noción relativamente cercana, próxima a la de sustancia. Y sin embargo no es lo mismo. Entre otras cosas porque ninguna sustancia es universal. Ninguna sustancia es, digamos, genérica o específica. Toda sustancia es un individuo.
Es un individuo que a lo mejor se puede clasificar como un miembro, como un caso, un ejemplo dentro de una clase, un género, o una especie, ¿no? Pero desde luego ningún individuo es específico ni genérico. Mientras que lo universal, claro, es precisamente la clase o la especie, es decir, aquello que no es una sustancia, un individuo. Pero la lógica, digamos, hemos hablado antes del caso de los matemáticos, ¿no? Pues la lógica también puede tratar ciertas clases, ciertos tipos, ciertas categorías, como si fueran sustancias, aunque de hecho no lo sean. En el fondo esta es la gran diferencia entre Platón y Aristóteles. Este es, digamos, el punto crítico que Aristóteles le llevó a separarse de la enseñanza de su maestro Platón, ya una vez salido de la academia, ¿no? O sea, cuando ya empezó un poco a pensar en serio por sí mismo. Para Platón, la realidad auténtica siempre eran tipos, eran formas de ser, eran universales, ideas, ¿no? Y eso era lo ontológicamente consistente. Mientras que los individuos, es decir, los casos, por ejemplo, de Perret, o los casos de humanidad, o las mesas concretas, en el fondo, eso es lo que está en el mundo de las sombras. Eso tiene una realidad completamente secundaria y, en último término, aparente. O sea, es una pseudo-realidad. Lo auténticamente real es lo universal para Platón. Mientras que Aristóteles llega a la conclusión de que no, de que las ideas realmente no existen. O sea, existe, por supuesto, el acto, pero el acto individual de pensar yo en algo genérico. Eso sí que existe, claro. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en el género humano. O estoy, mejor dicho, en el género animal. Y dentro del género animal, pues puedo pensar en la especie humana, que comparte con otras especies zoológicas el género animal, ¿no? O puedo pensar, pues eso, en el número 4. Y efectivamente estoy en mi mente sustantivizando, o sea, tratando como si fuera algo sustancial o sustantivo, pues algo que realmente fuera de mi mente no tiene ningún ser en sí, ¿no? Que es el número 4, el número pi, o un cateto, o una hipotenusa, o no sé, una ecuación matemática, ¿no? Pero una cosa es mi pensar individual en eso, y otra cosa es que eso en lo que estoy pensando tenga alguna realidad fuera de mi pensarlo. Esto es lo que Platón afirmaba y lo que Aristóteles niega. Lo único que es real en sentido ontológico son individuos. Aunque luego, lógicamente, yo, para hacer la ciencia, pueda esos individuos clasificarlos, pues eso, integrarlos, digamos, en un colectivo, una colección de individuos, pues que es una especie, un género, una clase del tipo que sea una categoría. Bueno, y luego, claro, también hay una forma de entender la sustantividad que es quizá la más, no sé, la más elemental, ¿no? Es entender la sustancia como sujeto. En griego, hypokeimenon, ¿no? Como substrato, es decir, como el sujeto de los accidentes, como aquello en lo que los accidentes son. Es un error
y una mala interpretación de Aristóteles, aunque bastante frecuente, pensar que lo más fundamental de la sustancia, o sea, que lo más fundamental de lo que se puede decir ontológicamente de las cosas que hay en el mundo, es que sean sujetos de accidentes. Y de hecho, el ser sujeto de accidentes no es algo que forme parte de la definición de sustancia que da Aristóteles. La definición, o sea, lo más definitivo para él es que la sustancia es en sí y no en otro. Aunque ciertamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en todas las sustancias, digamos, que forman el mundo, que además de no ser sujetadas por otro, ellas mismas son sujetos de otro, o sea, de accidentes. Pero no es lo mismo no ser sujetado, que eso es lo esencial en la definición aristotélica de sustancia, que ser sujeto de accidentes. Que esto ciertamente es una propiedad, pero no está en la definición de sustancia. Es algo propio de la sustancia finita, o sea, de la sustancia corpórea, de la sustancia, de las cosas que forman parte del mundo que vemos, ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, pues todas ellas tienen lugar, ¿no? O sea, están localizadas, o al menos son localizables. No quiero entrar yo en la discusión esta de los atomistas, de tal, pues hay a lo mejor sustancias microscópicas o subatómicas y tal, pues para las cuales no es posible determinar un lugar. Bien, pero vamos, fuera de esas discusiones interesantísimas para los físicos, la física de partículas y todo eso, pues en general sí que podemos decir que, oye, usted, toda sustancia, por lo menos visible a simple vista, pues tiene lugar, ¿no? O tiene posición, que es otro accidente, según el situs, ¿no? O tiene tiempo, ¿no? O sea, está sometida, digamos, a un desgaste crónico, ¿no? En último término, porque son entes móviles, ¿no? Y el tiempo siempre es la medida de un movimiento, o sea, el tiempo es la duración de un cambio, ¿no? Por tanto, todos los seres en este mundo que son cambiantes y tal, pues son seres temporales. El tiempo tampoco es en sí, el tiempo es, oye usted, es la duración de un cambio de algo que cambia, ¿no? O sea, de una sustancia que se muda, sustancial o accidentalmente, porque puede haber cambios de esos dos tipos. Bien, pues indudablemente no sé qué estaba diciendo. Ah, sí. Indudablemente, pues el tiempo necesita de una sujeción ontológica, pero el hecho de que los accidentes sean reales, que sin duda lo son, o sea, son modos de ser, por lo tanto tengan esencia y tengan definición y tengan naturaleza, no significa que no significa que sean en sí, ¿no? Aunque la ciencia puede hipostasiarlo, o sea, puede suponer que son hipóstasis, o sea, que son sujetos, por ejemplo, en el sentido de que son objetos de una tematización científica, algo que yo estoy estudiando, por ejemplo, el tiempo o el espacio o la cantidad o el color o la densidad o la gravedad o bueno, todas estas cosas evidentemente son realidades accidentales, no son en sí, pero que la mente en el estudio de la física, por ejemplo, puede sustantivizar
Y de hecho lo hace cuando las convertimos en objeto de estudio, ¿no? En algo que estudiamos. Siendo así que realmente eso no es algo. O sea, no es una cosa. Bueno, todo esto, pues claro, en el fondo es todo un trabajo muy importante, aunque insisto, en Aristóteles no es demasiado sistemático, pero en otros pensadores que evidentemente han intentado seguir pues en la línea que Aristóteles comenzó aquí, pues sí que tiene un carácter más sistemático de ir usted distinguiendo, y por lo menos para no confundir, ¿no? Distinguir estas cosas en una inteligencia analítica, en el fondo es tener una inteligencia de algo, ¿no? Analizar algo es estudiarlo despacio. Eso es analizarlo, ¿no? Y cuando analizas las cosas, pues evidentemente las distingues de otras cosas con las que a lo mejor fácilmente se podrían confundir por su cercanía, por su proximidad, por su intensa relación con ellas. Pero claro, confundir dos cosas en el fondo significa no entender ninguna de las dos. Bueno, y es un trabajo, digamos, muy importante en la ciencia y por supuesto en la filosofía, y que los filósofos del linaje aristotélico, que desde luego lo han aprendido Aristóteles, que lo hizo muy bien, pues son generalmente muy cuidadosos en todo este trabajo de análisis, o sea, de distinguir, de definir, de clasificar, para que las cosas no se confundan. Y no es lo mismo ser sujeto que ser sujetado. Y no es lo mismo no necesitar ser sujetado que ser sujeto. Esa es la diferencia, en el fondo, entre la subsistencia de la sustancia, es decir, su carácter de ser en sí, y su substratualidad, carácter de poder sujetar accidentes, ¿no? Bien. Otro de los ámbitos en los que se puede hablar de sustancia, mejor dicho, perdón, del ser, hemos hablado del ser, se puede entender según las categorías, o sea, la clasificación más primaria, digamos, sustancia y accidentes. Pero también explica Aristóteles que el ser se puede entender según la distinción entre potencia y acto. O sea, se puede distinguir el ser en potencia del ser en acto, que a su vez igualmente son nociones análogas, ¿no? El acto y la potencia son nociones que Aristóteles elabora fundamentalmente para dar razón del cambio. De esto ya hablamos en su momento cuando hablamos de la filosofía natural y bueno, y del aspecto fundamental que llama la atención a la filosofía de la naturaleza, que es justamente la movilidad, o sea, el carácter inestable, digamos, de los seres naturales, ¿no? Bueno, y en cierto modo las categorías de potencia y acto igualmente no son seres, son modos de ser, o mejor dicho, son situaciones distintas en las que algo puede estar o ser, bueno, ser en acto y ser en potencia. Ser en acto es ser ya, mientras que ser en potencia implica dos cosas, o significa dos cosas. Poder ser, eso es, la palabra potencia es la flexión nominal de un verbo que es poder, ¿eh?
posse en latín, ¿no? Y también, no solamente lo que algo puede ser, sino lo que aún no es, aunque puede ser. El poder ser, por decirlo así, lo puede ser ya algo. Aquí me falla el lenguaje, ¿no? Esto no es fácil de decir. Bueno, vamos a ver. Lo que las cosas son en potencia, en sentido estricto, no lo son en acto. O sea, esos dos conceptos son los términos de una oposición de contrarios, ¿no? Son contrarios, un ser en potencia y el ser en acto. Pero no son contradictorios, no son incompatibles. Y de hecho todo ser finito, todo ser natural, todo ente móvil, pues en parte, en algunos aspectos está en acto y en algunos aspectos está en potencia. Justamente el movimiento es el paso de la potencia al acto, la actualización de una potencia, lo cual implica esa situación paradójica que también veíamos en su momento, que al mismo tiempo es, porque para poder cambiar hace falta ser, y al mismo tiempo no es todavía lo que mediante el cambio llegará a ser. Esto último también es lo que significa la palabra potencia. O sea, la potencia no es solamente la capacidad que yo tengo ahora en acto, pero que no está activada o actualizada todavía, sino que es justamente aquello que todavía no soy, pero puedo llegar a ser. En el fondo esos dos significados son convergentes y desde luego compatibles, pero son dos significados distintos de la potencia, ¿no? Y eso hace posible entender que el concepto de potencia, digamos, esa situación en la que de alguna forma todo ser finito se encuentra, siempre le falta un hervor, siempre puede ser más que lo que es, ¿no? Siempre todo ser natural es un ser inacabado, o sea, es un ser que no es plenamente todo lo que es, no tiene, digamos, actualizado o activado, a diferencia de Dios, que es acto puro. Por lo tanto, acto, digamos, sin mezcla de potencia ninguna. En Dios todo es ser ya, sin poder ser más que lo que es, ¿no? Porque es perfecto, ¿no? Bueno, pues es toda razón también del carácter analógico del concepto de potencia y acto. O sea, se puede decir en sentidos distintos, aunque en algún aspecto convergente y en otros divergente, ¿no? Por ejemplo, la potencia, para Aristóteles puede ser potencia activa, lo que él llama en griego dynamis, dinamismo, es el poder hacer, pero también puede hablarse de potencia pasiva, que es el poder ser hecho. La potencia activa es el poder hacer, la potencia pasiva es el poder padecer, digamos, el poder ser hecho, poder en el sentido de ser sujeto pasivo, ¿no? Bueno, pues claro, la potencia activa, la dynamis, pues es cualquier capacidad operativa, por ejemplo, humana, ¿no? Pues, no sé, la inteligencia, la voluntad, o incluso la fuerza física que pueda tener uno, pues yo qué sé, pues para mover un mueble o para saltar una valla o lo que sea. Yo cada vez tengo menos de eso, pero ustedes son más jóvenes y seguro que pueden darse unas carreras extraordinarias. Pues yo ya no puedo, porque me falta dinamis, ya menos dinámico, ¿no? Que hace 30 años. Bueno, mientras que la potencia pasiva, o sea, el caso más
típico de la potencia pasiva para Aristóteles es la materia prima. O sea, la materia prima dicen que es pura potencia pasiva. O sea, puro poder es ser hecho cualquier cosa. Puro poder convertirse todo en todo. Esto, también hablábamos de ello en su momento, un concepto muy metafísico, el de materia prima. Y igualmente pasa, esta flexibilidad analógica también le ocurre a la noción de acto, ¿no? O sea, el acto puede ser, en los términos que usa Aristóteles, puede ser entelegeia, es decir, esa palabra en griego, entelequia, entelegeia, es una flexión nominal de un sintagma griego que es entelos egein, que significa tener ya el fin, o sea, haber logrado ya algo respecto de lo cual antes se estaba en potencia. O sea, haber alcanzado una meta, pues eso es una de las acepciones del concepto de acto. O sea, es algo que ya es una perfección ya lograda. Mientras que hay otra forma de acto que es lo que llamamos actividad. No es tanto una perfección lograda, sino la actividad de lograrla. O incluso la actividad de, una vez lograda, ejercerla. Por ejemplo, yo puedo tener la condición de médico en acto, porque ya he logrado acabar la carrera de medicina y ya he obtenido el título profesional correspondiente, ¿no? Pero una cosa es ser médico y otra cosa es estar actuando como médico, o sea, estar curando pues en una consulta o estar operando en pues esto, donde operan los médicos, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un quirófano, eso, ¿no? El quirófano. Bueno, pues no es lo mismo ser médico que estar operando. Y prueba de ello es que a veces los médicos también duermen, ¿no? O pasean a su perrito o acunan a su bebito. Y sin embargo, también cuando están acunando a su bebé, pues son médicos, aunque no estén ejerciendo, ¿no? Esas son las dos acepciones, digamos, analógicas del acto. La entelegeia, o sea, una perfección ya lograda, y la energeia, que es la energía, ¿no? O sea, el ejercicio activo de esa perfección lograda, o bien la actividad de lograrla. Bueno, pues esto también es una distinción muy interesante que nos ilustra bastante algunos modos, o yo diría mejor, algunas situaciones del ser. O sea, que nos explica un poco un aspecto importante del comportamiento de los seres naturales, ¿no? Obviamente también tiene un interés muy grande, me parece a mí, otra acepción del ser, que es el ser veritativo, así le llama Aristóteles. On hos aleces, dice en griego. El ser como verdadero. O sea, el ser verdad ¿qué? O el ser verdadero de algo. Obviamente, el ser verdad ¿qué? Tiene un sentido más bien lógico, ¿no? La verdad lógica es la adecuación de nuestros enunciados, de nuestros juicios, a la realidad sobre la que estamos hablando, ¿no? Cuando yo en mi decir hago justicia a la realidad de la que hablo, pues entonces Aristóteles habla de verdad, ¿eh?
adecuación del intelecto que juzga a la cosa juzgada. Esa es la definición más clásica de verdad que está en la metafísica de Aristóteles. Pero también se puede hablar del ser verdadero, o sea, del ser que se deja entender con verdad lógica. O sea, del ser que es inteligible. Esa es la verdad ontológica. La verdad lógica, y por eso se la llama así, reside en el logos humano, en la inteligencia humana, cuando hace justicia a la realidad en la que habla, diciéndola como es. Pero luego está la verdad ontológica, que como su nombre indica, reside en el ente, no en el logos, sino en el ente, que justamente por ser, y en la medida en que es, se deja conocer. O sea, una cosa es mi intelección verdadera de algo y otra cosa es la inteligibilidad de ese algo. La inteligibilidad de ese algo también Aristóteles le llama verdad, verdad ontológica. Mientras que la intelección mía, que hace justicia a ese algo, es la verdad lógica. Bueno, pues esto también es una, digamos, Aristóteles ahí se ocupa un poco de distinguir estas dos cosas y de precisar muy bien el sentido que tiene el ser como verdadero, como algo distinto del ser verdad que, o sea, el ser verdad, un juicio mío, un enunciado que enuncia algo, ¿no? O sea, que dice algo de algo, ¿no? Pues, la verdad de la predicación, de un juicio que atribuye pues, una cosa a la otra, o atribuye el ser, ¿verdad? Pues a un sujeto, algo que yo, pues, evidentemente eso tiene un régimen lógico muy importante, pero que en último término se fundamenta en un régimen ontológico, es decir, un aspecto, una característica, un rasgo que tienen los entes, toda realidad, que es dejarse entender. Y eso es algo que reside en el ser de las cosas. Esto también es una acepción muy importante. Aristóteles habla mucho de, también en el libro primero de la metafísica, de que la metafísica es una forma, ya digo, especialmente alta y exigente de teoría, de contemplación. Y la actitud, digamos, del sabio, también lo mencionaba antes, ¿no? La metafísica aspira a ser la forma más alta de sabiduría, digamos, por lo menos en el plano humano, ¿no? Pues la forma más alta de sabiduría, obviamente, es la capacidad de descubrir la verdad y además la verdad más profunda que tienen las cosas. Aristóteles presta mucha atención, esto lo he mencionado mucho porque es un tema que a mí me importa, bueno, por una serie de motivos que no vienen al caso, pero me importa mucho, ¿no? La cuestión de que la teoría, es decir, aquella mirada atenta, espaciosa a la realidad, que lo que intenta es descubrir su verdad más profunda, el latido más íntimo del ser de las cosas, lo que realmente son, dentro de la limitación del entender humano, que obviamente es limitado, ¿no? Pero dentro de las posibilidades limitadas del ser humano, lograr todo lo que podamos de verdad, o sea, de reconocer la verdadera realidad de las cosas que conocemos, que miramos,
Esto para Aristóteles es una praxis. La contemplación es una acción, y además una acción hiperactiva, valga decirlo así. O sea, es la acción más intensa que un ser racional puede realizar. Y además es la acción, digamos, no solamente más intensa, sino más real, porque es la que más nos asemeja a Dios, que es el ser más real de todos, el ser absoluto. Aristóteles, en algún momento dado de la metafísica, dice que Dios es noesis, noesios, noesis, que significa un entendimiento que se entiende a sí mismo. Es una inteligencia, digamos, tan perfecta que es totalmente autotransparente para sí. Bueno, pues la actividad contemplativa, es decir, la actividad teórica, la actividad, digamos, de contemplar la realidad para descubrir su latido ontológico más profundo, o sea, su verdad ontológica, esta es la actividad que nos asemeja más al ser absoluto, a Dios. Y además es la semilla, bueno, él no lo expresa así, esto es un pensamiento más bien de los cristianos, ¿no? Pero en parte está en Aristóteles la idea de que la inmortalidad, Aristóteles, igual que Platón, no solamente cree en la inmortalidad, vamos, no sé si por algún motivo religioso a Aristóteles, al igual que a Platón, no se le conoce ninguna confesión religiosa. Vamos, él no se declara en ningún momento. Vamos, muchos estudiosos piensan pues, que lo más probable es que, no sé, que participará pues, de algún culto religioso, pero vamos, no. Él habla sobre todo de filosofía y los motivos para decir esto son estrictamente filosóficos. Pero desde luego él está convencido filosóficamente de la inmortalidad del alma y de que el hombre sí muere, pero su alma no, entre otras cosas porque es incorruptible, dado que no es corpóreo, solamente puede corromperse lo que tiene partes extrapartes, como dicen los latinos, o sea, lo que tiene partes separables. Y de hecho la corrupción es la disgregación de las partes que antes configuraban un todo orgánico, ¿no? Bueno, cuando se trata de un todo orgánico, entonces es una corrupción que llamamos muerte, ¿no? Es la disgregación, digamos, de un organismo. Bueno, obviamente el alma no es orgánica, aunque es la forma de un cuerpo orgánico, pero ella misma no es un órgano. Y por tanto no puede desorganizarse, o sea, no puede descomponerse, no puede corromperse. Esta es una razón filosófica bastante elemental, pero hay otras razones que Aristóteles aduce para, digamos, en favor de la tesis de la incorruptibilidad, de la inmortalidad del alma humana, que tienen mucho que ver con esto, justamente porque el alma humana es capaz de contemplar. Y contemplar es algo que aunque nosotros, que somos seres históricos, hacemos en el tiempo y en el espacio, en cierto modo es una actividad que está fuera del tiempo y del espacio. Porque contemplar algo es justamente asombrarse de que es y preguntarse no por sus características más o menos contingentes, temporales y espaciales, accidentales, no, es preguntarse por su ser. Y eso es justamente lo más hondo, lo más profundo que puede verse de algo, y es lo que Dios ve de las cosas, lo que en el fondo son. Bueno,
en la medida en que nosotros podemos dedicarnos a esa actividad, también a otras actividades, por supuesto, pero en concreto a esa actividad que se llama contemplación, en griego teoría, y en la medida en que esa teoría es una actividad verdaderamente intensísima, por tanto, que nos asemeja al ser más activo de todos, que es el acto puro. El acto puro es actividad pura, vamos. Pues efectivamente es un indicio, digamos, de incorruptibilidad. Que el alma pueda realizar esta operación de contemplar. Bueno, y por último, digamos, también hay una acepción bastante curiosa, el ser, que aparece en la metafísica, más bien hacia el final, que es lo que llama Aristóteles el on kata simbebekon, perdón, kata simbebekos. O sea, el ser, bueno, los latinos a esto le han llamado, lo han traducido al latín como ser per accidens, o el ente per accidens. Ya lo han cambiado ya. A las 12. Hola, Carlos. ¿Tienes control de posesión hoy día, parece? ¿A qué hora es? Hola, Carlos. ¿Cómo estamos? Ya caballero, el otro martes ya lo vas a llevar. Amigo. Sí. Carlos, amigo. Estamos aquí. Tenía el micro, como estoy aquí en el trabajo, interrumpieron. Amigo, Sí, disculpe, amigo. doctor. Sí, continúen, sí. No pasa nada. No hay problema. Bueno, pues esto del el ente per accidens, o sea, realmente, vamos a ver. Esto del per accidens y el per se, en griego, es kata simbebekos, o sea, es algo que es o bien por sí mismo o bien por otra razón distinta de sí mismo o de su propia esencia. Esto sería la traducción más cercana al castellano de esa sintagma griego, kata simbebekos. Lo que es, pero no por razón de sí mismo o de su propia esencia, sino por otra razón distinta. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir que un médico construye casas. Pero desde luego no a título de médico, sino a título de que además de médico es arquitecto, ¿no? O sea, podría ocurrir que un mismo señor fuese esas dos cosas, médico y arquitecto. Evidentemente, si un señor que es médico construye casas, pues es kata simbebekos, o sea, es por razón de algo que no pertenece a la esencia de su ser médico, ¿no? Sino, bueno, pues o se puede decir a la inversa, no sé, pues que un arquitecto está curando la gripe de otro señor. Bueno, pues eso puede ser verdad, pero es una verdad per accidens o kata simbebekos. Es algo que es así, pero por alguna razón ajena a la esencia del ser arquitecto. Yo puedo decir, no sé, que un pianista es buena persona.
o que una buena persona es pianista. Evidentemente. Bueno, lo curioso es que este modo de ser, que aparentemente es lógico, porque en el fondo el katasyn o katasyn bebekos en griego, o sea, el per se o per accidens en latín, son modos de la predicación lógica. O sea, es un régimen curioso que tienen los juicios predicativos. O sea, se puede predicar, o sea, puede atribuir un predicado a un sujeto, o bien porque ese predicado está contenido en la definición del sujeto, eso es lo que Kant llamaría un juicio analítico, o bien porque ese predicado se añade como algo distinto, como algo ajeno, a la definición del sujeto. Y eso es lo que en los términos kantianos, y yo creo que aquí la distinción kantiana entre juicios analíticos y sintéticos está menos perfilada que algunas distinciones que hace, hablando de los juicios, Aristóteles. Pero bueno, eso es un tema más complejo que no lleva ahí lejos. En cualquier caso, es algo de la predicación. Es algo digamos, de la atribución lógica de un predicado a un sujeto, de un concepto a otro. Y sin embargo, desde el punto de vista ontológico, Aristóteles encuentra muy interesante también ese concepto del ser o del ente per accidens, porque en el fondo recoge, podríamos decir, el perfil de casi todo lo que hay en el mundo. O sea, casi todo lo que hay en el mundo, tanto cosas como situaciones, como eventos, en el fondo es per accidens. O sea, vuelvo un poco a lo de la contingencia. O sea, podría no ser o podría ser de otro modo. No es algo que necesariamente se derive de su modo de ser. Oiga usted, pues del modo de ser, por decirlo así, específicamente humano, es decir, de lo que natural o esencialmente todo ser humano es, a saber, animal racional, pues claro, lo que se podría predicar per se es que, por ejemplo, que el hombre usa la cabeza para algo más que para peinarse o ponerse un sombrero. Pues también la usa para pensar, ¿no? Esto es algo que se puede, es una predicación per se, ¿no? Pues digo, un ser humano piensa, o juzga, o concibe, o razona, discurre, o discute, que también es una actividad racional. Evidentemente se puede decir, en función de su naturaleza, pues que un ser humano, por ejemplo, es capaz de reproducirse, porque es animal, es capaz de crecer, porque es animal. Y sin embargo, pues oiga usted, pues, por ejemplo, pues que yo tengo 3 cuñadas, o que ahora mismo estoy sentado, o que, pues no sé, o que me gustan las manzanas fritas, o mejor dicho, asadas. Pues esto es algo que no está ni muchísimo menos en la naturaleza o en la definición de lo que yo soy como ser humano, y sin embargo, aunque podría no darse, de hecho se da. Y la mayor parte de las cosas que se pueden decir de un ente se pueden decir per accidens. O sea, se pueden decir, pero no, digamos, deductiva o inductivamente a partir de la naturaleza esencial o de su sustantividad, ¿no? Sino fundamentalmente, oiga usted, es lo que algún filósofo ha llamado el ser coincidental. O sea, es un ser en el que coinciden, incluso se podría añadir casualmente o causalmente, pero de hecho coinciden cosas que no necesariamente tendrían que coincidir. O sea, da la casualidad de que, oiga usted,
Pues la mayor parte de la realidad tiene este rasgo. O sea, la metafísica de Aristóteles está muy lejos, pero muy, muy lejos, de poder ser clasificada junto con otras metafísicas que son absolutamente esencialistas, sustancialistas y que quieren categorizar la realidad en cajones, por decirlo así, cerrados, estrictos, homogéneos y esenciales, digamos, una especie de pelota cósmica. No, es algún filósofo que yo he conocido, vamos, concretamente dos, que ya, bueno, uno de ellos ya se ha muerto, pero vamos, le pude conocer una temporada larga en Alemania, porque él, aunque era de origen español, vivió toda su vida en Alemania y fue catedrático en una universidad alemana donde yo estuve, ¿no? En Münster. Este señor se llamaba Fernando Inciarte y hablaba mucho de la metafísica aristotélica, que conocía muy bien. Decía que era una metafísica mínima. No en el sentido de que fuese corto lo que había escrito, bueno, 14 libros los que forman todo ese tratado, ¿no? Pero sí en el sentido de que o sea, era una metafísica minimalista. Bueno, no sé si se puede, la expresión es certera, pero desde luego es una metafísica que no intenta abarcarlo todo, ni decirlo todo, ni mucho menos someterlo todo, digamos, a una clave teórica holística, digamos, totalitaria, que abarque o complete de forma completa todo lo que se puede decir, como sí que pasa con algunos sistemas metafísicos, sobre todo de la modernidad, y especialmente salidos de la mente del idealismo alemán, ¿no? La metafísica hegeliana, o la de Fichte, o la de Schelling, pues son verdaderos sistemas cerrados, pero que te dan una clave interpretativa para explicarlo todo. Eso es muy lejano al, digamos, al planteamiento y al estilo, en general, filosófico de Aristóteles, que es muy poco idealista. Y cuando trata estas cosas de metafísica, insisto, aparte de que lo hace de manera bastante poco sistemática, y en eso se parece muy poco a Hegel, pues no pretende decirlo todo, como sí pretende decirlo, hacer Hegel, ¿no? O sea, para Hegel la metafísica es ¿cómo le llama él? La enciclopedia de los saberes. Ese es el título de la obra, una de las obras más importantes de Hegel, ¿no? Enzyklopädie der Wissenschaften. Quizá la obra más conocida es la famosa lógica, la Logik, y la Phänomenologie des Geistes, la fenomenología del espíritu, ¿no? Es una especie de descripción, eso significa una fenomenología, ¿no? Pero una descripción de cómo toda la realidad se va deduciendo paso a paso a partir de la, digamos, de la ley de la contradicción, de la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Realmente claro, es un proyecto totalmente enciclopédico, totalmente omniabarcante, digamos, holístico, no sé, es asumir, por decirlo así, la mente arquitectónica de Dios, ¿no? El Dios creador. Y vamos, Hegel verdaderamente es para darle de comer aparte, ¿no? Es un tipo muy listo, no cabe la menor duda, pero
pero vamos, tiene un proyecto absolutamente megalómano. Es todo lo contrario de Aristóteles. Aristóteles no quiere decirlo todo, ni siquiera casi todo. Lo que quiere es decir algo muy fundamental y dejar bien asentados los principios. Toda esta cuestión de que la metafísica también es ciencia de los principios, ciencia de los axiomas básicos de la razón. Y luego, pues, oye usted, aclarar un poco más qué significa esto de ser cosa, ser sustancia, y distinguirlo muy bien de otras formas de ser que no son tan sustantivas, ¿no? El ser accidente, el ser en otro, el ser per accidens, que es esto último de lo que hablábamos, el ser coincidental, y luego, pues claro, qué significa el ser absoluto, o sea, el ser de Dios como razón de ser de todo lo que no es Dios. Bueno, esto es básicamente, bueno, de forma muy resumida, porque pero yo creo que muy fundamentalmente el propósito de la metafísica de Aristóteles. Sería muy interesante ver, por ejemplo, comparativamente, este propósito con el propósito de la crítica de la razón pura de Kant, que también es un libro que, como quizás saben, programáticamente, o sea, tal como Kant lo pensó antes de escribirlo, iba a ser un libro de metafísica y que probablemente hubiera sido bastante más sistemático, porque Kant era un tipo alemán y muy ordenado, pues mucho más sistemático que lo que acabó haciendo Aristóteles, ¿no? Y sin embargo, hay una diferencia absolutamente decisiva entre el proyecto, el programa, digamos, kantiano y el resultado al que llegó Kant, que es, por decirlo así, certificar la defunción de la metafísica. Pero claro, esto ya nos llevaría mucho más allá de Aristóteles. Pero es un asunto en el que personalmente estoy muy interesado y, bueno, estoy trabajando algo, pero bueno, no sé si alguna vez llego a poder verlo, pues ya les avisaría. Pero en cualquier caso, me parece muy interesante esa comparación. O sea, son dos tipos que han... Bueno, yo creo que, o sea, se podría decir que la historia del pensamiento, por lo menos occidental, filosófico occidental, pues tiene como esos dos grandes hitos en metafísica. Hay toda una historia, si quieren ustedes, antigua, medieval, y un poco parte de la filosofía moderna también, intenta ser una explicación del ser, o sea, del ser de las cosas. Mientras que a partir de cierto momento dado, y muy particularmente a partir de ese libro de Kant, la metafísica, bueno, habría que buscar otro nombre, desde luego no sería el de metafísica el adecuado, ¿no? Aunque Kant, insisto, su proyecto es metafísico, ¿eh? Y lo que él, en una carta anterior a escribir el libro de la crítica de la razón pura, una carta que dirigió a un colega suyo, se llama Marcus Hertz, dice, estoy trabajando en un proyecto que lo que quiere es librar la metafísica justamente de la crítica racionalista, de lo que llaman los racionalistas, el status dogmaticus en el que la había dejado a la pobre metafísica pues el racionalismo continental, ¿no?
Bueno, pues el bueno de Kant lo que quería era rescatar lo que pudiera quedar de la metafísica, ¿verdad? Pues de la crítica, bueno, por supuesto, la crítica radical de los empiristas. Hume decía que los libros de metafísica había que echarlos a la hoguera todos. Pero también de la crítica racionalista. En el fondo él quería llegar un poco pues, a una situación más o menos un poquito, no sé, algo parecido a un sincrético, cierto sincretismo entre, o sea, salvando un poco la metafísica de ambas críticas, pero reconociendo que esas críticas tenían algo de razón. Bueno, el caso es que, aunque su propósito era ese, el resultado es el otro que he dicho, como patente, es patente para cualquiera que se haya asomado a la crítica de la razón pura, sobre todo la última parte, ¿no? La última parte ahí es un auténtico certificado de defunción de la metafísica. Bueno, pues realmente se puede decir que la historia se divide, bueno, el propio Kant lo dice, ¿no? Hablando de su crítica de la razón, y de que supone un giro copernicano la historia del pensamiento. O sea, y en parte tiene razón. O sea, antes de Kant, la gente estaba convencida, bueno, la gente en el gremio filosófico, ¿no? Pues la gente estaba convencida de que había cosas y de que una parte muy importante de la filosofía es intentar conocer el mundo tal como es, ¿no? Mientras que se puede decir que después de Kant, pues lo que han hecho los filósofos sobre todo es hablar de su propio ombligo y contar su mundo interior. En fin, esto es un asunto bastante complicado. Sí. Bueno, no sé, yo me parece que ya, qué tarde. Ya he dicho demasiado. Sí, Bueno, nos quedarían, sí, una, perdón. sí, una pequeña, Sí, sí, eh, diga, Carlos, sí, sí. sí, respecto al ser por accidente y al ser en sustancia. Eh, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, Mm. hay tres personas que al final conforman una, pero ahí, por ejemplo, se rompe esa lógica, o sea, como ya serían, son en otro, pero a la vez son todas uno, ¿no? Bueno, es que, digamos, sustantivamente, por lo menos según la creencia cristiana, sustantivamente Dios es uno. O sea, la Trinidad de personas no se afirma en detrimento de la unicidad de la sustancia y la unidad de la sustancia. En el fondo lo que pone de relieve el dogma trinitario en el cristianismo no es algo que vaya en contra de la unidad de Dios, sino precisamente que de alguna forma la confirma o la reafirma, aunque de manera curiosa, ¿no? Piensen ustedes que el concepto, digamos, de persona es un concepto que surge en el pensamiento cristiano y concretamente en la reflexión cristiana sobre Cristo, la cristología, y sobre el dogma trinitario. O sea, ahí, digamos, en la antigüedad tardía, en el helenismo último ya cristianizado, es donde se acuña propiamente el concepto de persona. Y se acuña justamente como interpersonalidad. O sea, no es posible ser persona sin serlo para otro y sin serlo ante otro. De cierto modo, o sea, la autoconciencia, que es un rasgo eminentemente personal, la autoconciencia obviamente no es el ser de la persona, pero es una
capacidad de la persona. O sea, la persona puede tener conciencia de sí mismo, puede decir, toda persona puede decir y entender lo que dice cuando dice la palabra yo. Bueno, pues esa autoconciencia que se expresa con esa palabra, la palabra yo, en el fondo nosotros la adquirimos de forma dialógica. O sea, yo sé lo que significo yo, o sea, yo sé que soy yo cuando me siento interpelado por otro. O sea, en el fondo, desde el punto de vista antropológico, metafísico, se podría decir, el yo no es la primera persona. Gramaticalmente sí, pero desde otro punto de vista, el yo viene después del tú. O sea, yo tomo conciencia de mí mismo como de alguien que se sabe apelado por un tú. O sea, yo me doy cuenta de quién soy justamente como aquel al que se refería mi mamá cuando yo era pequeñito, llamándome de tú. Oye, tú. Pues ese soy yo. Y cuando yo caigo en la cuenta de eso, es decir, de lo que significa el fenómeno de la autoconciencia, es justamente cuando me sé apelado. Y esto se ve muy bien en el dogma trinitario. O sea, realmente la personalidad de Dios no es propiamente, o sea, no es la sustantividad de Dios. La sustantividad de Dios es una y única, ¿no? Pero la personalidad de Dios, efectivamente, es interpersonalidad. Es interdependencia. El Hijo depende del Padre. El Hijo procede del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. O sea, a su vez, de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Dice Tomás de Aquino, por ejemplo, hablando de la Trinidad, que el Hijo es el verbo, ¿no? Es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. O sea, es la relación que Dios tiene consigo mismo cognoscitiva, es la autoconciencia de Dios. Eventualmente, en la persona de Jesucristo, o sea, en la encarnación de la segunda persona, pues efectivamente también se convierte en verbo hacia afuera, ¿no? O sea, en revelación ad extra, pero antes, digamos, de Jesucristo ya estaba el verbo de Dios, la segunda persona, que era palabra que Dios se dice a sí mismo, o sea, logos o entendimiento. Y es tan intenso, digamos, el entendimiento que Dios tiene de sí mismo, que ese mismo entendimiento es Dios. Es la segunda persona. Y entre la primera y la segunda persona hay tal relación de intimidad, digamos, tal empatía, tal amor del Padre al Hijo y la correspondencia del Hijo al Padre, pues que ese mismo amor también es Dios, es la tercera persona, el Espíritu Santo. Esto evidentemente no lo sabríamos los cristianos si no se nos hubiera revelado. Desde luego que no. Pero esto tiene una profundísima racionalidad. Esto responde muy bien a la estructura misma del ser personal, que es una estructura interpersonal. No es, digamos, una sustancia aislada o, digamos, ella sola. Eso no es una persona. De hecho, Hegel, bueno, de una forma un poco, a mí me parece exagerada, pero llegó a pensar que, claro, o sea, que Dios realmente, si no fuese un ser interpersonal, si no fuese Trinidad,
pues necesariamente tendría que crear el mundo para poder tener un tú, digamos, un no yo con el que poder dialogar. Porque es imposible ser persona y serlo solo para uno mismo. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero no es una idiotez. O sea, yo creo que es una exageración y creo que es falso que Dios tenga necesidad de crear. No, la creación no es necesaria, es completamente libre, es un acto de, digamos, de superabundancia donal, digamos, del ser y de la bondad divina. Dios de ninguna manera necesita crear. Es más, esa superabundancia donal en la que el propio Dios consiste y el bien de suyo a lo que tiende es a difundirse, o sea, a hacerse común, a comunicarse, es tal que se cumple ya perfectamente sin salir de Dios. O sea, en el darse el Padre al Hijo, en el recibir el Hijo del Padre, que también es un don, evidentemente no hay don si no hay recepción de ese don, y en la comunión interpersonal entre ambos, que efectivamente es también la persona del Espíritu Santo, del amor de Dios, digamos. O sea, dentro de Dios, sin necesidad de que haya otros seres, ya se cumple perfectamente esa interpersonalidad y esa, digamos, esa donación personal, que es absolutamente algo, un rasgo completamente sustantivo de la persona, ¿no? Pero bueno, a más, o además de Dios, bueno, pues efectivamente Dios ha querido hacer partícipes a otras personas, hacer que haya otras personas que puedan participar por de ese don, ¿no? De la vida misma intratrinitaria de Dios, que es un poco lo que los cristianos llaman la gracia, ¿no? La vida de la gracia, la vida... Es en el fondo una participación que nosotros podemos tener de la misma vida interior de Dios.